¿Necesitamos transformación cada uno? ¿Qué dicen ustedes? De pronto unos más que otros, sí, porque hay que reconocerlo, ¿cierto? Pero necesitamos transformación, lo necesitamos. Porque lo que Dios espera y requiere de su iglesia es que su iglesia, que somos cada uno de nosotros, esté transformada individualmente para poder cumplir con su promesa. ¿Cuál es la promesa que tanto anhelamos y esperamos? El Espíritu Santo. Pero si nosotros estamos transformados, vamos a prepararnos para recibir esa promesa. ¿Y cómo nos tenemos que preparar? Dejándonos transformar por el Espíritu Santo para llegar a la unidad perfecta, sin la cual no recibiremos ese don celestial del Espíritu Santo, que es la lluvia tardía. Si no aprendemos a estar unidos como hermanos en cada iglesia a nivel mundial, por grande o pequeña que sea, no recibiremos ese don celestial. Solo lo recibirán los que se dejen preparar, los que se dejen transformar por el poder del Espíritu Santo. Porque no por 2 o 3 o 5 o 10 que no quieran dejarse transformar, porque también está escrito que hay hombres impíos entre nosotros que no aman la verdad y que están ahí dando lidia y que no quieren que Cristo venga y que quieren mantener la iglesia desunida, que quieren que la iglesia de Cristo esté dividida, porque son agentes del enemigo, son agentes satánicos que no quieren, que quieren hacer la parte que el diablo les dice que hagan, porque ellos saben que les queda poco tiempo. Sabe Satanás que Cristo viene pronto y que necesita ver a su iglesia unidos en espíritu y en verdad, unidos en la fe. ¿En la fe de quién? De Jesucristo, ¿cierto? No vivimos todos en una misma casa, todos vivimos en diferentes partes del mundo, unos en el campo, otros en las ciudades, otros en pueblos pequeños, en aldeas pequeñas, separados todos individualmente como seres humanos que somos y donde el Señor nos haya colocado a cada uno, ¿cierto? Donde Él nos haya colocado, pero sí debemos de estar unidos en la fe. En eso sí no hay discusión. En la fe no se pueden hacer asesiones de personas. En la iglesia de Cristo no se puede hacer asesión de personas, porque el Señor Jesucristo no hace asesión de personas. De hecho, es el ruego de Él. Él ruega al Padre, ¿cierto? Como dijo la lectura bíblica, vamos a recordar la lectura bíblica. Juan 17, 20 y 21, ¿qué nos dice? Dice: mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes eran estos en ese tiempo? Los discípulos. Cuando Él le habló a los que estaban ahí con Él en ese momento en persona, rodeándolo a Él, escuchándole sus palabras en vivo y en directo. Ellos, ¿cierto? Los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, por el mundo, los que han venido escuchando la palabra y leyendo la historia de los apóstoles. Entre esas personas estamos nosotros. Nosotros no hubiéramos conocido estas palabras de los apóstoles si ellos no lo hubieran escrito, ¿cierto? Mire que también rogó por nosotros cuando estaba aquí en cuerpo el Señor Jesucristo. Mire que no solamente dijo por esto, sino por los que iban a creer, y ahí caímos nosotros. Qué belleza, ¿cierto? El Señor Jesucristo siempre ha rogado por nosotros y ahora también, y sigue rogando, ¿cierto? Dice el 21,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, nosotros, dice Cristo, sean uno en nosotros, para que el mundo que tú me enviaste. El mundo va a creer que Él nos envió si estamos unidos. Hay que hacer la diferencia, hay que hacer una diferencia aquí. No es lo mismo estar unidos como personas individuales, porque cada uno, como dije antes, vivimos en diferentes lugares, ¿cierto? Es imposible. Cada uno vive en su esfera, cada uno tiene su familia, cada uno tiene sus amigos, cada uno tiene su gente, ¿cierto? Pero en la vida cristiana, pero en la vida espiritual, hay que practicar lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 1. Hay que acordarnos de estas palabras. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Por eso el Señor, el Espíritu Santo, dio dones y talentos a su iglesia. Dio dones y talentos a su iglesia de diferentes maneras, como Él quiso. Esto está en Corintios, lo dijo Pablo. A unos les dio ser apóstoles, a otros les dio ser maestros, a otros les dio don de sanidad, a otro el de tener don del espíritu, de espíritus, discernimiento de espíritus, a otros ser pastores, y así Él repartió dones y talentos a cada uno. ¿Para qué lo hizo? Para ministrar el cuerpo, para ministrar su cuerpo, que es su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Para qué son los dones y talentos? Para trabajar en la obra de Dios. Más abajito dice que no debemos hacer ascesiones. Todos tenemos algo que hacer. El pastor Beleño nos dice mucho y nos lo repite y nos lo repite y nos lo repite, porque necesitamos entender eso. En la iglesia no hay nadie inútil. En la iglesia de Cristo no debe de haber nadie inútil. No deben de hacer sentir a alguien inútil, que no sabe hacer nada, que no sabe esto, que no, de ninguna manera, como lo estaba diciendo la hermana Betty esta mañana. Todos sabemos hacer algo, todos sabemos hacer algo, por grande o pequeño que sea, porque el Espíritu Santo es el que nos dio a cada uno de ustedes el don, sea de canto, sea de predicar, sea de ministrar, sea de liderazgo, sea para recibir la gente allá, sea para dar la mano, sea para dar un abrazo, sea para lo que sea que Él necesite para trabajar en la obra de Cristo. Cada uno recibe algo. Ningún líder de iglesia, ninguna persona de la iglesia, ni grande o pequeño, que de hecho en la iglesia de Cristo no hay nadie ni grande ni pequeño, porque para Él todos somos iguales, para Él todos valemos iguales. El rico y el pobre tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común el rico y el pobre? A los dos los hizo Él, ¿cierto? En la iglesia de Cristo y a nivel general, para Él no hay nadie más grande que otro. Ni el pastor es más grande que el miembro más pequeño y más humilde de la iglesia, y así sucesivamente. Él a todos nos ve por igual. Yo no puedo mirar a otra persona como de menor importancia. Por X o Y cargo que tenga, no puedo. Porque si yo hago eso, o algún líder lo hace, no se está dejando emplear por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es un espíritu humilde, es un espíritu que quiere sembrar en nosotros sus frutos. Y los frutos del Espíritu Santo, entre ellos está la humildad.
Y cuando hay humildad en nuestro corazón, no hacemos acepción de personas, no la hacemos. Que porque este es más feo, que porque este es más bonito, que porque este se ríe más, que porque este no se ríe tanto, que porque este tiene más plata, entonces yo me voy a hacer con este más que con el que no tiene, que porque este hace las cosas mejor, entonces el otro desechémoslo. Eso no es de Dios, eso no son frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son amor sin acepción de personas. ¿Por qué necesitamos ser transformados? ¿Por qué me pareció importante que escucháramos el coro, Señor, transfórmame? Porque nosotros necesitamos ser transformados. Debemos de reconocer que necesitamos ser transformados, hermanos. Debemos de aprender a mirarnos los unos a los otros como Cristo nos ve, por igual, por igual. El uno no es más que el otro. Haga lo que haga, tenga lo que tenga, no es más que el otro. ¿Cierto que sí? Esas cositas que el enemigo nos pone en la mente, esos prejuicios que el enemigo nos pone en la cabeza, es para que la iglesia de Cristo viva en contienda, viva en desunión, viva desordenada, porque una iglesia desordenada, hablo a nivel general, a nivel mundial, en cada iglesia en donde esté en el mundo. Una iglesia en desorden, ahí no habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un Dios de orden. Pablo dijo, hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué el consejo de Pablo es tan importante para la iglesia? Porque él sabe y nosotros debemos de aprender y saber que la primera característica y una de las leyes del cielo es el orden. Y al cielo no vamos a ir desordenados. Tenemos que aprender aquí, en la casa de Dios, a ser ordenados, a saber caminar, a saber andar y a saber ministrar cada uno de acuerdo al don o talento que haya recibido. Si no aprendemos aquí a hacer las cosas como el Espíritu nos las dice, no contemos con el cielo, hermanos, porque Dios no nos va a dejar entrar. Dios no mira si usted está bien vestido, Dios no mira si usted tiene una casa bonita, Dios no mira qué plata tiene usted para saber si lo deja entrar allá o no. Recuerden que a Dios no lo compran con un plato de lentejas, 3 pesos y un poco de poder. ¿Por qué? Porque el poder es de Él. El poder es de Dios no más, ¿cierto? Tuyo es el poder por los siglos y los siglos, es de Dios. No lo compran con un plato de lentejas porque Él dice en Salmos, si yo tuviese hambre no nos diría a nosotros, ¿cierto? Él es el dueño del mundo y su plenitud. No lo compran con 3 pesos porque Él es el dueño del oro y la plata. Aquí podemos comprar lo que sea, podemos comprar las conciencias que queramos para que nos dejen hacer lo que nos dé la gana, y perdónenme en esta expresión porque dije algo tosco aquí en este lugar, lo que nos dé la gana, es una palabra como que cierto. Aquí podemos comprar nosotros al que queramos para que nos deje hacer lo que nosotros queramos, ¿cierto? Con esas 3 cositas, un plato de lentejas, 3 pesos y un poco de poder. Pero recordemos, hermanos, a Dios, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo no lo compran y Él no se vende. Él necesita hijos, necesita que sus hijos aquí en la tierra sean firmes, que no se compren ni se vendan, que no vendan la verdad y la justicia por nada, porque el enemigo está haciéndole la guerra a la iglesia de Cristo. El enemigo está luchando por desunir la iglesia de Cristo. Bastante tenemos con las persecuciones de afuera, de los que no aman a Cristo, para que nosotros estemos como los de afuera. Por eso el título de la predicación de hoy titula La unidad en la fe. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir el don celestial que tanto anhelamos tener? El Espíritu Santo, ¿cuántos? Tenemos que dejarnos transformar para poder recibirlo. Tenemos que pedir primero
a Dios que produzca en nosotros ese deseo de ser transformados y de aprovechar esa lluvia temprana que es la que ahora está actuando en nosotros. Esa lluvia temprana. Si nosotros no aprovechamos esa lluvia temprana del Espíritu Santo desde el momento en que nos bautizamos, no vamos a entender tampoco, ni vamos a aprovechar el derramamiento del segundo trabajo del Espíritu Santo, que es la lluvia tardía, que es la que tanto anhelamos. No podemos pedir el Espíritu Santo, la lluvia tardía, si no aprovechamos la lluvia temprana, que es la que nos está transformando. Debemos desechar, hermanos, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos quebrante este orgullo que no nos deja avanzar, que no deja que la iglesia esté unida entre hermanos, que no deja que la iglesia camine en orden como debe de caminar. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que quite de nosotros y quebrante ese orgullo, que nos quite, porque el orgullo es el que nos hace a nosotros contender por los puestos más elevados. Y a menos que nosotros, eso está escrito en Eventos de los Últimos Días, y a menos que nosotros desechemos toda lucha por el puesto más elevado, toda disensión entre nosotros y dejemos de mirarnos a nosotros mismos, no vamos a recibir el don celestial. Y nosotros sin el don celestial, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros sin el don del Espíritu Santo? A ver, si están atentos, estoy haciendo una pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros sin el don del Espíritu Santo? ¿Qué podemos hacer nosotros que somos pecadores? Sin Dios, sin el Espíritu Santo, sin Cristo, ¿qué podemos hacer? Cristo dice, en San Juan 15:5 dice, sin mí nada pueden hacer ustedes, nos dice Cristo. Entonces nosotros tenemos que aprender a dejarnos guiar por el único que todo lo puede, por el único que todo lo sabe, que es el Espíritu Santo, que es el que ahora está rogando por nosotros y está sufriendo, pero nosotros tenemos que reconocer que lo estamos contristando. El Espíritu Santo se contrista. ¿Cómo estará de triste el Espíritu Santo viendo a su iglesia desunida? No hablo de esta, hablo a nivel mundial, porque a nivel mundial la iglesia de Cristo necesita ser transformada y necesita ser unida. Pero hay que pedirle, hay que ayudar al Señor Jesucristo en su ruego. Él le ruega al Padre, como decía el versículo, no ruego solamente por esto, sino por los que han. Él ruega para que su iglesia, que somos cada uno de nosotros, sean uno, como Él es uno con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Responderemos nosotros a esa oración o vamos a ser indiferentes al ruego de Cristo? Nos creemos nosotros más que Cristo, que el Espíritu Santo, y que Dios, para no hacer nada para responder a esa oración, nosotros somos responsables de ese ruego de Cristo. Cristo tiene el poder para obligarlo a usted y obligarme a mí a hacer lo que Él quiera que hagamos. Tiene el poder, pero Él no nos va a obligar, porque Él nos hizo libres a nosotros de elegir el camino. Dios nos hizo libres a nosotros de decidir. Él no nos va a obligar. Él está esperando a que nosotros le ayudemos en la parte que nos toca a responder esa oración, a que esa oración sea un hecho, de que todos seamos uno. ¿Y por qué Él ruega? ¿Por qué Él ruega? Porque Él necesita acabar con tanta maldad. Él necesita quitarle el reinado a Satanás. Satanás tiene este mundo patas arriba. Satanás tiene el mundo que no, por donde usted mira, no hay sino maldad. Usted mira noticias que murieron tantos en tal parte, que mataron tantos cristianos en tal parte, que el papá mató al hijo, que el hijo mató al papá, que entre hermanos se mataron.
no se oye sino malas noticias. ¿Quién hace eso? ¿Quién tiene todo eso así? Satanás. Por eso es que él es el único interesado en mantener a su iglesia desunida, en mantenernos a nosotros ocupados en cualquier actividad mundanal, menos en las cosas de Dios. Él es el principal interesado en que su iglesia no responda al ruego de Cristo de estar unidos como Él y el Padre. La pregunta otra vez, ¿le vamos a ayudar nosotros o vamos a seguir indiferentes? ¿Le vamos a ayudar nosotros o vamos a seguir indiferentes? Repito la pregunta. Es una obra que cada uno le corresponde, de entregarnos a Cristo en espíritu y en verdad. Como dice el himno que cantamos al iniciar, vamos para el cielo, Jesús nos espera. Y si vamos para el cielo, tenemos que desechar todo aquello que nos va a impedir la entrada al cielo. Tenemos que aprender a reprender al enemigo en nuestras vidas. Tenemos que aprender a coger, como dice la hermana Betty, a coger al enemigo por la cola y echarlo de cada uno de nosotros y echarlo de la iglesia. Tenemos que echarlo de la iglesia. No estoy diciendo que vamos a echar a ninguna persona de la iglesia, porque nosotros, como le pasó a Pedro con Cristo, cuando Satanás cogió a Pedro sin darse cuenta, Pedro, que lo estaba usando su lenguaje, Satanás le habló a Cristo y le dijo esas palabras: Señor, que no te acontezca, no se deje hacer todo lo que le va a pasar a usted. Y esa era la misión de Cristo, a eso había venido. Cristo reconoció la voz del enemigo en Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. Le estaba diciendo a Satanás, no a Pedro. Me imagino que después Jesús le explicó a Pedro: Pedro, es que mire, la misión mía es esta. Y usted no se dio cuenta que el enemigo habló por usted, ¿cierto? Habló por usted para que yo no hiciera y dudara de la misión que había venido a hacer. Yo pienso que Jesús le explicó eso a Pedro. Porque nosotros, en algún momento de la vida, con nuestros defectos de carácter, el enemigo nos puede usar. El enemigo facilito, podemos ser hijos de Dios. Somos los hijos de Dios, pero nosotros somos muy débiles. Por eso necesitamos ser transformados. En nuestras debilidades y defectos de carácter, el enemigo nos usa a nosotros, para hablar por nosotros, para actuar como Él quiere que actuemos, que Él actúe, ¿cierto? Somos hijos de Dios, pero cuando nos descuidamos, Él no desaprovecha ni una oportunidad para usarnos. Tenemos que aprender. Pidámosle al Espíritu Santo el discernimiento espiritual, que es bien importante para todo hijo de Dios, para que aprendamos a saber cuándo el enemigo nos está usando para reprenderlo, para nosotros mismos en oración, reprenderlo en el nombre poderoso de Jesucristo, porque Él nos usa también cuando lo dejamos. Si nosotros reconocemos cuando el enemigo nos está usando, podemos obtener la victoria sobre él cada que él intente usarnos, reprendiéndolo en el nombre de Jesús. Por eso no podemos dejar de estudiar la palabra de Dios, no podemos dejar de leer ese libro que nos va a abrir los ojos cada día más, que nos va a llenar de luz en medio de las tinieblas. Por eso, a medida que estudiemos la palabra de Dios todos los días y oremos, vamos a saber cuándo el enemigo nos está usando, porque nosotros mismos vamos a decir: esto no es de Dios. El Espíritu Santo no quiere que yo hable así. El Espíritu Santo no quiere que yo esté así. Tenemos, tristemente, hermanos, así nos duela, tenemos que reconocer cuando el enemigo nos esté usando. Tenemos que reconocer, porque no podemos servir a dos señores. Hay dos señores en esta tierra, hay dos señores. Uno es Satanás,
que quiere dominar el mundo entero, incluyendo a los hijos de Dios. Él los quiere dominar. Quiere hacer que los hijos de Dios también hagan lo mismo que el mundo está haciendo, ¿cierto? Y nosotros tenemos que hacer la diferencia. El otro Señor es Cristo, el general del universo, el general del cielo, el general de la iglesia, la cabeza, que está esperando a que nosotros le ayudemos a responder esa oración que le hace al Padre todos los días para que su iglesia sean uno, en unidad, en la fe, en el glorioso Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos de aprender y entender y pedir sabiduría de lo alto para saber cada día a cuál Señor estamos sirviendo, esperando siempre como hijos de Dios servir al Rey de los cielos, a Jesucristo. Si de nuestra boca salen mentiras, ¿a quién estamos sirviendo? Al padre de la mentira, ¿cierto? La mentira es del diablo, la verdad es de Dios. Por eso el Señor Jesucristo fue muy enfático en decir en su evangelio que Él no nos iba a dejar solos, que Él se iba, pero que iba a descender el Consolador al Espíritu de verdad. ¿Por qué enfatizó eso de decir el Espíritu de verdad? Porque en el mundo también había un espíritu de mentira. Y bien está explicado en San Juan 8. Él es el padre de la mentira. Así que de los hijos de Dios no puede salir ninguna palabra de mentira, ni pequeñita, ni de esas que llamamos piadosas, porque mentira no deja de ser mentira. No deja de ser mentira. Y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Allá no entrará ninguna cosa inmunda o que haga abominación o mentira. Lo dice Apocalipsis 21:27. Al reino de los cielos no va a entrar nada que contamine allá. No va a entrar nada que llegue a desordenar allá al reino de los cielos. No va a entrar nada porque la característica del cielo es el orden. Es el orden. Dios no va a volver a vivir otra vez la misma historia que ha vivido hace más de 6,000 años. Ustedes ya saben qué pasó en el cielo. ¿Quién puso el cielo patas arriba? ¿Quién la desordenó? Satanás. ¿Cierto? Sembrando cizaña entre todos los ángeles. Solo que la tercera parte de los ángeles se dejó engañar de él. ¿Y cómo sembró él la cizaña? En silencio. Porque el enemigo es el que siembra cizaña en silencio. Jesús también dice en un texto en sus evangelios, que él todo lo que él dice siempre lo ha dicho en público. Porque él no tiene necesidad de esconderse para hablar, porque todo lo que habla Jesús es verdad. Todo lo que viene de Jesús es verdad. Y todo lo que es verdadero no tiene por qué esconderse, no tiene por qué hablarse por allá como que, ay, tal cosa, pero no me aviente, que tal cosa. No, si no vamos a hablar la verdad, quedémonos calladitos. Como una frase que dice por ahí, procura que tus palabras sean mejor que el silencio. Si vamos a hablar, que sea una cosa para ayudar en la unidad y en la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, o sea, que somos cada uno de nosotros. ¿Ustedes recuerdan lo que dice la Escritura cuando Cristo en un momento sintió necesidad de ordenar su iglesia? ¿Qué hizo Cristo cuando vio su casa de oración envuelta en un desorden? Que de repente llegó y vio su casa en un mercado, en una algarabía, en un alboroto, en un desorden tan impresionante que se enojó. Pero Cristo, siendo tan manso y humilde, se enojó. Pero la ira de Cristo en ese momento fue una ira santa. Fue una ira de celo por su casa, porque él dijo, mi casa es llamada casa de oración.
y ustedes, les dijo a esa gente, la han convertido en cueva de ladrones. Él se quedó calladito. Él se puso a orar calladito, sin hacer nada para que esa gente, para que Dios obrara en esa gente y calladito se fuera. No, hay que hacer algo. Hay que orar, sí, para que el Espíritu Santo dirija todo, pero hay que orar. ¿Por qué ora uno? Porque tiene fe que va a ser escuchado por Dios. Pero recordemos lo que dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Solo que sí hay que orar para que sea el Espíritu Santo quien dirija las cosas, ¿cierto? Para no caer en las acciones que el enemigo quiere que se hagan. El enemigo quiere todo con violencia, el enemigo quiere todo con guerra, el enemigo quiere todo con envidias, el enemigo quiere todo con celos diabólicos. El celo de Cristo por su casa es un celo santo, porque un celo es un celo de orden, es un celo bueno, porque Él ama a su iglesia, Él la ama y Él sabe que si aquí no nos aprendemos a conducir en su casa, allá no vamos a ir. Él es amor y es misericordioso, pero ni por amor ni por misericordia nos va a dejar ir al cielo o entrar allá a formarle su mansión celestial en otro desorden. Él no va a repetir otra vez la batalla que tuvo allá. Él no va a repetir otra vez esa batalla, no lo va a permitir. Por eso Él va a destruir a Satanás. Él lo va a destruir Él lo va a destruir y Satanás lo sabe, que le queda muy poco tiempo. Por eso es que Él quiere que todos se pierdan, incluyendo a los escogidos de Dios. Dice en su palabra que engañará aún a los escogidos de Dios. ¿Y quiénes son los escogidos de Dios? Todo aquel que cree en su palabra, que la vive y que se esfuerza cada día en la salvación con temor y temblor. No todo el que cree nomás, porque Satanás también cree, los demonios también creen, dice Santiago, pero ellos tiemblan. Ellos creen porque ellos estuvieron allá como ángeles. Saben qué poder tiene Dios, saben qué poder tiene Cristo, saben qué poder tiene el Espíritu Santo. Por eso dice, ellos creen también, pero tiemblan, porque ya saben que los derrotaron, ¿cierto? Entonces nuestra creencia en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y en su palabra debe ser una creencia de verdad, una creencia que nos ayude a nosotros a dejarnos transformar por el poder convencedor y transformador del Espíritu Santo. Esa debe ser la creencia de los hijos de Dios, porque Satanás también cree. Claro, ¿cómo no va a creer? Si él sabe quién es Dios, sabe mejor quién es Dios que usted y que yo. Él estuvo ahí, estuvo allá. Nosotros no hemos ido allá, hermanos. Nosotros nos estamos preparando para ir allá. Queremos ir allá, ¿cierto? Él sí sabe cómo es eso allá. Por eso él tiembla y tiene ira. Y cada día que pasa le da más ira y le da más rabia y le da más desespero. Por eso él no quiere que usted y yo nos salvemos. Por eso nos quiere mantener ocupados en cualquier cosa, menos en la obra de Dios. Vamos a pedirle a Dios, cada uno individualmente, si de verdad queremos ir al cielo, que nos transforme, que quite de nosotros todo eso, principalmente el orgullo, que es el padre de todos los pecados. El orgullo es el que no nos deja a nosotros avanzar. Porque cuando yo, por muy humilde que yo me parezca que soy, por muy humilde que yo crea que soy, cuando yo me revelo en una sola jota o en una sola tilde a lo que Dios quiere que hagamos cada uno para Él, sea personalmente, sea individualmente, sea en el cuerpo de Cristo, en lo que yo me revele, eso es orgullo, eso es por orgullo. Es que yo hago lo que yo quiero porque yo mando aquí. Yo soy el pastor de la iglesia, yo hago lo que quiero porque yo soy el pastor. Yo soy esto, yo soy el anciano, yo hago lo que yo quiero porque es que yo soy el que mando. Yo soy
En fin, eso es orgullo, hermanos, eso es orgullo. Es el padre de todos los pecados. Y hay personas que no reconocen que son orgullosos. Y les voy a decir un secreto. Cuando ustedes sientan que no son orgullosos y se rebelen, en el momento en que se rebelen por cualquier tontería, en una jota o en una tilde, están cayendo en el pecado del orgullo. Reconozcan que es solo por orgullo. Porque Cristo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque solo los mansos y humildes de corazón hacen todo lo que el Espíritu Santo les diga que hagan. Por eso el espíritu de profecía a través de la hermana Elena de White nos dice, no debemos emplear al Espíritu Santo. Cuando nosotros nos inclinamos a emplear al Espíritu Santo, como a manejarlo a Él, de la manera que yo quiero que esto se haga así y no me importa si la Biblia dice que hay que hacerlo así. Yo quiero que esto se haga así y no me importa si el Espíritu dice que todos deben estar ahí. Eso es emplear al Espíritu Santo. Y nos dice el Espíritu de profecía, el Espíritu de Dios. No debemos de emplearlo a Él. Debemos dejarnos emplear por Él. Porque el Espíritu Santo no se equivoca, nosotros sí. El orgullo de nosotros hace que cometamos un error tras error. Un error tras error y que convirtamos la casa del Señor Jesucristo, como lo dijo Él en tiempos pasados, en cueva de ladrones. No estoy diciendo con eso que aquí hay alguien que está robando, no, con eso no estoy queriendo decir eso. Lo que el Señor quiso decir en ese tiempo, el desorden que había, el desorden, o sea, esa bulla, ahí vendiendo, haciendo cosas que no se podían hacer en su casa de oración. El Señor quiere una iglesia reverente. El Señor quiere que cada uno de nosotros contribuyamos a la reverencia. Y si cada uno contribuimos a la reverencia y a hacer lo que el Espíritu Santo nos diga, su casa va a andar ordenadamente. Vamos a aprender qué es unidad perfecta, porque la unidad no es que yo soy unida con 4 o 5, me entiendo muy bien con 4 o 5 y con los otros no me entiendo y eso es unidad para mí. Eso no es unidad para mí. Eso no es unidad para Dios. La unidad perfecta y la unidad en la fe, o todos en el suelo o todos en la cama. Al menos para Dios es así. O todos con un mismo sentir. Todos debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O despidámonos del cielo. Así de sencillo. Si no aprendemos a soportarnos los unos a los otros como somos, mientras el Espíritu Santo hace su trabajo de transformarnos a la plenitud de su carácter y de su imagen, olvidémonos del cielo porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Que no se nos olvide eso. Vamos a leer un texto ya para terminar, que el tiempo se fue. En Hechos, capítulo 2:1. Hechos, capítulo 2:1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La iglesia primitiva estaba toda unida y juntos, ¿cierto? Vamos a leer ahí mismo en 2, del 44 al 47 para terminar con estas palabras. Todos los que habían creído estaban juntos. Nosotros creímos en el Señor Jesucristo cuando nos bautizamos. Bueno, ellos también. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Estamos haciendo nosotros eso? No, nosotros hacemos una reunión y no invitamos sino a 2 o 3 y ya. Pero ellos, lo que hacían ellos, todos. ¿Todos quién? Todos sus hermanos. Los hermanos en Cristo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Oiga. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tenemos que llegar ahí como esa gente, como esos hermanos de la iglesia primitiva. Porque cuando estaban así, fue que llegó el espíritu de Pentecostés. La lluvia temprana, que en ese tiempo se llamó lluvia temprana, pero nosotros necesitamos y estamos esperando la lluvia tardía, pero tenemos que llegar hasta ese nivel. Tenemos que desechar todo lo que nos separa de Cristo, todo lo que no nos va a dejar recibir la bendición de lo alto, la lluvia tardía que es el Espíritu Santo. Con estas palabras, hermanos, vamos a escuchar el himno 485. Nos ponemos de pie para que meditemos también en estas palabras, para que recordemos otra vez para dónde es que vamos, ¿cierto? ¿Para dónde es que vamos? Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. ¿Quieren ustedes cantar con todos sus hermanos en el cielo? ¿Quieren ir con todos sus hermanos al cielo? Aprendamos aquí también a vivir así. Dejemos eso de que, ay, es que este no me gusta, porque es que mire cómo mira, que es que aquel no, ¿qué tal? No. Queremos ir al cielo todos junticos. Yo no creo que ninguno aquí, imposible, que un hijo de Dios sea tan egoísta que al cielo no quiera ir. Pues si tiene eso en la mente y así lo está practicando aquí, allá no va a ir tampoco. Allá tampoco lo van a dejar entrar porque egoísmos allá no. En el cielo no va a existir nada de eso, allá solo va a haber amor. Allá solo va a haber amor y aceptación. Así que aquí tenemos que aprender a soportarnos y aceptarnos todos tal y como somos. Tenemos que aprender, empezando por mí. Es una cosa individual. Una cosa individual. Si no aprendemos aquí, aquí nos vamos a quedar. A nada vinimos a la iglesia. A nada vamos cada sábado a la iglesia si no dejamos el egoísmo, si no dejamos de
de estar rechazando a los mismos hermanos por cualquier cosa. Que el enemigo, como decía la hermana esta mañana, por cualquier cosita que el enemigo nos ponga en la cabeza. Ay, es que no, eso es el enemigo. Hay que mirar con los ojos de Cristo. Cristo a todos nos ve con amor. Todos nos ve con amor. Si Él nos hubiera mirado de otra manera, Él no hubiera venido a morir por ninguno de ustedes, ni por mí, ni por ninguna persona del mundo. Porque ¿cuál de todos más pecadores? ¿Cuál de todos con más defectos de carácter? No hubiera venido, pero como Él nos amó, vino a morir por nosotros y no miró nuestros defectos, solo nos miró con amor. Así tenemos que aprender nosotros, hermanos. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro, que tu morada está en lo más alto de los cielos. Señor, gracias Padre Santo por el mensaje que nos has dado en esta mañana. Ayúdanos, Señor, porque nosotros sin usted no podemos hacer nada. Nosotros queremos estar en el cielo contigo, así como usted, Señor, quiere estar con todos nosotros en el cielo. Nosotros también, pero necesitamos todos que nos ayude, Padre Santo, a dejar todo aquello que nos va a impedir estar contigo en el reino de los cielos. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Y una pregunta, ¿va a haber clase bíblica? Y los que quieran venir, va a haber clase bíblica a las 4 de la tarde. Que Dios los bendiga y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Jesús.